Suena como si tuviera sin señal. Yo estoy intentando. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, tenemos una agenda muy nutrida para el día de hoy. Sin embargo, es inevitable tener que empezar nuestro programa hablando de los caos, porque ni siquiera es el caos, los caos que se generan en este país de manera consecutiva y que de alguna manera se van conectando unos con otros. Yo quiero hacer énfasis en eso, en la conexión, porque es que la información por sí sola a veces no nutre. Cuando hay montañas de información, ¿no? Pedradas de información, eso no nutre, eso no informa en realidad. Entonces hay que hacer conexión para poder entender por dónde vienen las cosas, por dónde vienen las realidades, ¿no? ¿Qué lo genera y qué se produce? Me refiero a el tema de lo que ocurre hoy en materia de transporte colectivo en nuestra ciudad capital. La emergencia eléctrica generó una paralización del servicio de transporte subterráneo. Tengo que recordarles que ayer el gobierno casi entra en conflicto con los transportistas del transporte superficial, con los camioneteros. ¿Me entiendes? Imagínense ustedes qué hubiese ocurrido hoy si además de no tener metro, de no tener ferrocarril, tampoco hubiésemos tenido camionética. Ayer, mira, por un pelito, no tuvimos nosotros un paro indefinido del transporte superficial. Imagínense ustedes lo que hubiera sido ese caos hoy, sin metro y también sin camionetas, por un pelito. Bueno, ocurrió algo similar también en el Amazonas. Ayer estábamos hablando acerca de la prisión y la ley mordaza impuesta a un periodista que estaba informando desde el Yapacana lo que estaba ocurriendo. Bueno, hoy hubo una situación extremadamente compleja en el Yapacana, en la mina Cacique, y desgraciadamente corren versiones sobre la aparición de muertos y heridos en esos disturbios ocurridos en esa mina, la más importante, la más grande del parque Yapacana. ¿Por qué les digo esto? Bueno, es que hay que cobrar conciencia de que no estamos en presencia de una crisis aquí o una crisis más allá. Estamos en presencia de un sistema en crisis. Y esa crisis necesita una respuesta política. Hoy ocurrió un evento muy importante desde el punto de vista político. Hoy el Partido Acción Democrática cumplió 82 años. 82 años, nada más y nada menos. Y todos ustedes saben, yo no soy militante de ningún partido político, pero soy un estudioso de la historia de mi país. Y por eso sé que la historia del siglo XX venezolano no se puede entender si no se comprende la importancia de Acción Democrática. Y por cierto, hoy es probable que no se encuentre tampoco salida a la crisis del siglo XXI sin que un partido tan importante como Acción Democrática resuelva su dinámica interna y contribuya de esa forma a la unidad del país que quiere cambio. Eso, por cierto, ha sido el mensaje de un muy importante dirigente acción democratista, de Luis Eduardo Martínez, quien además es precandidato presidencial de ese partido. Luis Eduardo Martínez ha dicho: la reunificación de AD es clave para el futuro. Y yo en eso, desde mi condición de independiente, coincido. Lo tenemos en línea en este momento. Luis Eduardo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Elegante Rumbos. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué
¿Qué significado especial tiene, no solamente para los acciondemocratistas, sino para todos los demócratas, este 82 aniversario de tu partido? Buenas noches, te escuchamos. Feliz noche, Chugo, y lo mejor deseo para todos quienes nos escuchan. Este 82 un significado muy especial. Disculpa, Luis Eduardo, disculpa que te interrumpa, se escucha como muy lejos, no sé si tienes manos libres, si pudiéramos mejorar la señal para poderte captarte mejor. ¿Aló? Y ahora, ¿me escucha mejor, Chugo? Mejor ahora, sí. Pues este aniversario nos encuentra muy entusiasmados, porque en la medida que nos estamos acercando a nuestro pueblo, realizando una cantidad de asambleas, reuniones, caminatas, encuentros, más nos emocionamos porque nos percatamos de que ese espíritu de constitucional está allí y también nos compromete porque es una gran obligación que tenemos de contribuir con nuestro esfuerzo a la pobreza de gran unidad que haga posible el cambio en Venezuela. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, él es dirigente nacional de Acción Democrática, es diputado y es uno de los precandidatos presidenciales de ese partido. Luis Eduardo, vimos hoy que la exgobernadora del Táchira, Lady Gómez, estuvo en los actos aniversarios al lado tuyo y que te levantó la mano. ¿Podemos hablar ya con precisión acerca del apoyo de Lady Gómez a tu precandidatura? Sí, claro que sí, eso me compromete más y me emociona más. Está, por cierto, aquí a mi lado. Estamos compartiendo un rato aquí en casa, disfrutando de la amistad y del cariño de ella, y naturalmente bien por la vida. Usted si quiere que te la pase y aproveche de saludar, tanto que nos escucha. Perfecto, estupendo. ¿Aló? Hola chicos, ¿cómo estás, amigo? Lady, ¿cómo estás tú? Una gran alegría saber que estás por acá en Caracas y que estás activa en el proceso político venezolano. Tú eres una mujer valiente y el país, independientemente de las militancias partidistas, así lo reconoce. Le comentaba a Luis Eduardo que fue hoy una noticia importante tu apoyo a su precandidatura. ¿Qué opinas tú? ¿Hay posibilidades ciertas de que se produzca un proceso de reunificación de Acción Democrática y que eso impacte positivamente en el proceso de reunificación de la oposición? Mira, por supuesto, ese es uno de los objetivos de esta propuesta y de este proyecto. Incluso hoy lo ratificamos en nuestro mensaje de la dirigencia del partido. Estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque es que si AD se reencuentra, si AD se reconstruye, si AD entienda todas esas acciones que nos pueden ayudar a unificar la familia DECA, Venezuela se reconstruye. Recuerda que Acción Democrática es el único partido de la oposición democrática venezolana que tiene presencia hasta en el último kilómetro de la geografía venezolana. Y eso significa organización humana, eso significa organización político-electoral, que bastante falta nos ha hecho para conquistar victorias electorales. Hemos visto muchos procesos y muchos escenarios donde se tiene la popularidad, se tiene la aceptación, se tiene la emoción, pero ha faltado la organización. Acción Democrática está trabajando en aras de legitimar un liderazgo que logre unificar a Venezuela. No estamos hablando de la unidad que pregona los que les gusta sentarse a decir quiénes representan la unidad. Estamos hablando de la unidad nacional, que va más allá de los intereses políticos partidistas, la unidad nacional donde se represente todo el pueblo, incluso donde se representen sectores del gobierno que hoy hicieron un acto de contrición y entendieron que sus familias, sus hijos, sus madres, sus esposos también sufren como sufre el pueblo venezolano. Porque tenemos que pasar por ese escenario. En ese escenario también existen voluntades y también existen votos y también existe gente. Y yo no tengo la menor duda que en ese sector también hay gente que quiere que Venezuela mejore. Entonces, la propuesta de Acción Democrática a través de este proyecto es legitimar el liderazgo de Acción Democrática, legitimar a un candidato ADECO que salga a plantear la Venezuela la unidad nacional. No nos creemos más que los demás, pero sí los 82 años que hoy cumple Acción Democrática nos califican como el alma mater de la política venezolana y bueno, bastantes canas hay en este partido para enseñarnos a organizar un proceso donde las victorias electorales puedan generar el cambio para Venezuela.
Estamos conversando en este momento con Lady Gómez, exgobernadora del estado Táchira. Es innecesario que les recuerde que Lady Gómez no es hoy la gobernadora del estado Táchira, no por culpa de Freddy Bernal, sino por culpa de aquellos factores de oposición que prefirieron perder el estado Táchira a permitir que Lady Gómez fuera nuevamente gobernadora. A Lady le faltó muy poco para ganar esa elección, pero ese poquito que le faltó fue exactamente lo que le quitó la división de la oposición. Pero Chuo, fíjate que el tiempo de Dios es perfecto. Ajá. Yo hoy estoy a disposición de ayudar a un proyecto nacional. Yo hoy estoy a disposición de convertirme en el soldado que van a ser miles y miles de venezolanos para empujar este barco. Y yo hoy veo de manera positiva que Dios me tenga a mí en mi patria, en esta tierra, la tierra que me hace palpitar el corazón. Ayer entré por la frontera y no imaginan las emociones y los sentimientos encontrados de alegría y de felicidad que sentí apenas puse un pie en el suelo venezolano. Y aquí estoy, el tiempo de Dios es perfecto. En el Táchira van a seguir teniendo el afecto de Lady Gómez y hoy en Venezuela Lady Gómez va a acompañar una propuesta seria, responsable y de posibilidad para todos los venezolanos, que es la reunificación de un país. Lady, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y volver a escuchar tu voz desde acá, desde Caracas, desde Venezuela, es realmente reconfortante. Los que te conocemos, repito, más allá del tema de la pertenencia partidista, todo el mundo sabe que yo soy independiente de cualquier partido político, pero los que conocemos tu lucha, sabemos que cuando dices aquí estoy para dar la cara y pelear, es porque podemos efectivamente contar contigo. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Chuo, gracias. Y créeme que te recuerdo con demasiado respeto, porque la verdadera unidad que generó logros importantes para Venezuela la representaste tú en el 2015 y eso tiene un valor incalculable para la sociedad venezolana. Muchísimas gracias a ti, Lady. Gracias y buenas noches. Un abrazo. Abrazo grande. Era Lady Gómez, exgobernadora del estado Táchira y una figura fundamental de Acción Democrática, y el diputado Luis Eduardo Martínez, precandidato presidencial de ese partido. Lady Gómez hoy anunció públicamente su apoyo a la precandidatura de Luis Eduardo Martínez, y el planteamiento que ambos hacen es superar la fractura absurda que hoy sufre esa comunidad política, que el reencuentro de los Acción Democratistas. Y repito, ustedes saben que yo no soy adeco, ni mucho menos, pero sí tengo que recordarles algo. La última vez que aquí se hicieron elecciones primarias fue para escoger los candidatos a gobernador en el año 2017. Del total de los estados, del total de las primarias, Acción Democrática ganó en la mitad del país. En la mitad del país. De los 5 gobernadores que sacó la oposición en esos comicios, 4 eran de Acción Democrática. ¿Me comprende? Entonces, hay un dato real acerca de lo que es... puede haber franquicias, puede haber, no sé, barajitas, puede haber espejismo, pero un partido político es otra cosa, una organización política es otra cosa. Acción Democrática es lo más parecido, ¿no?, a un partido político de índole nacional y de profundidad nacional. ¿Me explico? Y el que ese partido hoy esté fracturado porque 2 respetables señores, yo no le voy a faltar respeto a nadie, el señor Henry Ramos y el señor Bernabé Gutiérrez, se les había ocurrido que ellos eran los dueños de esa bodega, y entonces quisieron partir la bodega en 2. Bueno, este no es un problema ni de Henry Ramos ni de Bernabé Gutiérrez. Este es un problema de la democracia venezolana, este es un problema del campo democrático, este es un problema de todo el campo opositor. Mucho hablamos de unidad, ¿no? Y mientras se habla más de unidad, se fracturan más las cosas. Y eso el país, por supuesto, no solamente no lo entiende, sino que lo rechaza. Entonces, que surja hoy este reencuentro entre Lady Gómez y Luis Eduardo Martínez, y que el planteamiento común de ambos sea el reencuentro de Acción Democrática, y que el reencuentro de Acción Democrática sea un factor fundamental para la reestructuración, por así decirlo, de todo el campo opositor, es una buena noticia. Ojalá que en efecto así se dé. Quiero retornar al tema
eléctrico, no por aquello de que con los ADECO se vea mejor, no se trata de eso, se trata de que es una crisis muy grave, es un tema muy rudo. Yo recibí hoy reportes, ¿no?, de pacientes de hospitales, por ejemplo, que estaban recibiendo tratamientos de rehabilitación, de fisioterapia, y hubo 2, 3, 4, 5, 6 bajones, ¿no?, que no solamente impidieron el que esos tratamientos se produjeran, sino que ponían en peligro la vida de los equipos, de los precarios equipos con que se cuentan en esos establecimientos. Eso pasó hoy, ¿no? Y así como afectó a los hospitales, así como afectó a las clínicas, así como afectó a tantos y tantos servicios públicos, recordemos, si no hay electricidad, las bombas de agua no funcionan. Tan simple como eso. ¿Me entiendes? Tantos y tantos servicios públicos se vieron afectados por eso. Bueno, lo que ocurrió en el transporte fue extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Yo no entiendo cómo este gobierno, que se la pasa viendo conspiraciones por todas partes, pero por todas partes, no comprende que lo que pudo haber pasado en este país, sencillamente con el tema gravísimo de que se hubiera paralizado hoy el metro y el ferrocarril, al mismo tiempo que hay casi un conflicto con el transporte superficial. Ustedes no entienden que esto está, o sea, para decirlo claro, a punto de caramelo. Esta es una situación delicadísima. Caracas hoy, sin metro, sin ferrocarril, aquel gentío en las calles, los carritos no se daban abasto y algunos además aprovechando para especular, para maltratar al público. Entonces, métanse. Si alguien del gobierno me está escuchando, que yo sé que lo hacen siempre y además me graban y tal, y a veces editan mis videos para ponerlos en sus programas y tratan de ponerme a mí a decir lo que no dije y cosas por el estilo. Bueno, señores gobierneros, entiendan ustedes lo que puede estar ocurriendo en la mente del venezolano, ¿no?, tirado a la calle, tratando de regresar desesperadamente a sus casas, sabiendo además que la quincena no les alcanza, que tienen que además comprar los útiles escolares de los carricitos, de aquellos que pudieron regresar a la escuela, que no todos, ¿no? Y en medio de ese desastre, ¿no?, además, tener que irse caminando de Chacaíto a los Magallanes de Katia. ¿Tú me entiendes? O sea, una situación como esa, en un país que a nivel político tiene un gobierno a quien nadie quiere y una oposición en la que pocos confían. Entonces, no se trata de que pueda salir cualquier aventurero a tomar el poder. No, chico, es peor que eso. Es que el poder está en el suelo. Y puede salir cualquier aventurero a tratar de recogerlo. Y yo, que creo en la democracia, yo que creo que hay que salir de este gobierno, sí, pero en forma democrática, con los votos, ¿ves? Yo, entonces, hago un llamado a que la gente recupere, la gente que está en el gobierno, recupere el sentido de la cordura. Señor Maduro en China, caballo, en China, literalmente, en Pekín, ¿ves?, hablando del nuevo mundo y del mundo multipolar y de los BRICS y de no sé qué cosa, y nosotros aquí en Caracas sin metro. ¿No me entienden? Así como decimos acá, caramba, vale, la oposición tiene que dejar de estar hablando paja, tienen que estar dejando de estar hablando paja entre ellos y contra ellos, tienen que ponerse a hablar del país y a trabajar por el país. Así como decimos eso, bueno, con muchísima más razón del gobierno, ¿vale? Es asombroso el nivel de desconexión que tienen con la calle, con la realidad, con el dolor y con la esperanza del venezolano. Es impresionante. Y yo los llamo a que vuelvan a lanzar su cable a tierra, vuelvan a reconectarse, porque yo no quiero que aquí haya un desenlace, no, yo quiero que aquí haya una transición ordenada y que todos puedan confiar en el futuro democrático de Venezuela, todos. Quienes hoy están en el gobierno y mañana pueden ser oposición, y quienes hoy están en la oposición y mañana pueden ser gobierno. Eso es lo que yo quisiera, pero para eso tienen que poner de su parte, porque si no, están cocinando un desastre que no saben en qué momento les puede estallar en la cara. Cuando son las 8:17, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Cuidado y volvemos. La profesora. Profesora, llamo con usted. Infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos en redes sociales. Informamos cada instante. Búscanos como Voz de América. Andrés Cova, un gran abrazo, hermano. Saludos. ¿Cómo estás? Pionero de la lucha vecinal venezolana. En La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Así como la crisis del metro y del ferrocarril de Charallave denotan, evidencian la crisis del presente, la crisis del futuro también se está anunciando con bombos y platillos. Ayer hubo una fenomenal rueda de prensa que dio el liderazgo magisterial venezolano en la Federación Venezolana de Maestros, su presidenta rodeada de toda su junta directiva y de los representantes de la Federación Venezolana de Maestros en todo el país. Le advirtieron a los venezolanos que 6 de cada 10 escuelas, repito, 6 de cada 10 escuelas no están en condiciones para iniciar el año escolar que supuestamente debiera empezar apenas dentro de una semana, el próximo 18. ¿Qué les parece? Tenemos en línea a la profesora Carmen Teresa Márquez, la primera mujer en presidir la Federación Venezolana de Maestros en toda su historia. Profesora Carmen Teresa, gracias por atender nuestra llamada del Gigante Rumbos, de verdad muy agradecido. Por favor, comparta con la audiencia del Gigante Rumbos el mensaje fundamental que emitió ayer en esta muy importante rueda de prensa. La escuchamos. Buenas noches, mucho cariño para todos ustedes y gracias por permitirme dirigirme al magisterio venezolano y a la comunidad en general. Y efectivamente ayer estatutariamente hicimos una sesión ampliada con la participación de los 27 sindicatos de todo el país, donde estábamos tratando la materia educativa, el problema que existe en este momento, problemas que están latentes dentro del magisterio venezolano y en la educación que se ve disminuida cada día y que realmente acordamos continuar y dirigirnos un clamor al gobierno nacional en materia del aumento salarial de los maestros venezolanos que siguen estando en pobreza, que siguen ganando un mísero sueldo y que realmente no hay respuesta para el magisterio. Acordamos continuar con la exigencia de la vicepresidencia de la República para que nos atienda y que nos den respuesta de ese documento que el 19 de julio hicimos entrega en la ciudad de Caracas, en la oficina de la vicepresidencia de la República. Y por supuesto, preocupados, porque el gobierno desde hace mucho tiempo no se ha ocupado de las escuelas y vemos que un 60% de las escuelas no están aptas con las condiciones mínimas para comenzar un año escolar que se avecina, que la garantía de la paz escolar la tiene que tener el gobierno. Y esa garantía pasa porque darnos respuesta sobre el salario de los maestros, sobre la continuidad de la discusión de la tercera convención única o convención colectiva única y unitaria, por el mejoramiento de la calidad de enseñanza. Acordamos realizar el día 21 de septiembre una asamblea de delegados sindicales simultánea en todos los estados con la Federación Venezolana de Maestros para darle a conocer a nuestros representantes de cada una de las escuelas la situación en que se encuentra realmente la educación en Venezuela y cuál va a ser efectivamente la situación cuando lleguen los niños a los planteles en la primera semana de octubre, que se hará el 2 de octubre reuniones con los padres y representantes, porque esto es un problema grave, chulo, que está pasando en Venezuela en materia, cómo están las escuelas, cómo están los salarios de los docentes, cómo está el programa escolar, la calidad de la educación. Un año que pasó que fue demasiado accidentado, donde los niños no escucharon sino 1 o 2 días de clase durante la semana y esos niños no salieron bien preparados, no salieron egresados de un grado para otro. Entonces es la preocupación
que tiene la Federación Venezolana de Maestros, que la razón de ser de nosotros es velar por los derechos laborales reivindicativos, pero vamos más allá, nos preocupamos por la calidad de la educación. Por eso hacemos un llamado a toda la sociedad civil, a los padres y representantes, a acompañar el 2 de octubre a los maestros, cada uno en sus escuelas, para trazar estrategias, cómo realmente exigirle a este gobierno que realmente invierta en educación y que mejore la cosa sagrada, como es el desarrollo de un país y que está porque exista una buena educación. Estamos conversando con la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Ayer hubo un directorio ampliado de esta organización gremial. Representantes de todo el país se unieron a la voz de la profesora Carmen Teresa Márquez para plantear nuevamente que la paz escolar depende del gobierno, depende del cumplimiento del gobierno de sus compromisos ya establecidos y de la discusión de las nuevas realidades de cara a la nueva contratación colectiva. Profesora, ayer tuvimos la posibilidad de conversar con el profesor Héctor Medina a propósito de esta situación anómala en el estado Miranda. Más de 1000 docentes sometidos a una situación insólita de cesación de pagos que más bien pareciera pues un despido indirecto. Le pregunto, ¿esta situación en Miranda es un exabrupto puntual o desgraciadamente forma parte de una política de Estado contra el magisterio? Creo que es una política de Estado contra el magisterio, porque incluso con la dirigencia sindical, hay muchos, en los últimos días ha habido detenciones incluso de dirigentes de otros sectores, pero que realmente por estar luchando por las reivindicaciones en los diferentes sectores, los han detenido. Entonces realmente lo que pasó en Miranda, denunciamos, que ayer también lo discutimos con la propia presidenta de Miranda Tuy, que estaba ya presente con los maestros, donde excluyeron a casi 1000 maestros de la nómina y les cambiaron la forma de cómo van a cobrar. Y eso realmente la responsabilidad del gobernador, y le hacemos un llamado a Héctor Rodríguez para que realmente el problema de aumentarle a los maestros, entonces excluye a los maestros. ¿Cómo se van a mantener estos maestros que fueron al banco a buscar su dinero y no tenían el dinero? Y así tenemos algunos casos, no tanto con número tan alto como en Miranda, pero sí tenemos casos aislados en algunos estados donde le han suspendido sueldo a algunos maestros. Hemos tenido que ir al ministerio, hemos hecho las gestiones, por lo menos algunos casos de Portuguesa, unos casos del estado Bolívar, unos casos de Apure, y los llevamos al ministerio y nos dieron la respuesta de que prontamente van a volver a cobrar. Entonces yo creo que esa es la respuesta política que está dando el gobierno. Retaliación contra el magisterio o contra el que exija lo que estamos exigiendo en lo que dice la Constitución Bolivariana de Venezuela en nuestro artículo 91, un buen salario para tener calidad de vida a los trabajadores en el país. Ya en Miranda los equipos de abogados ya han estado, la presidenta en comunicación con la jefe de recursos humanos del estado Miranda para resolver el problema de los maestros de Miranda. Profesora, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos y que nos haya dado el contexto general y el mensaje preciso que emitieron ayer en esta muy importante rueda de prensa del directorio ampliado de la Federación Venezolana de Maestros. Como usted sabe, esta humilde ventana está a la orden de los maestros y maestras venezolanos en su lucha. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, feliz noche para todos. La profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Quiero compartir con ustedes, antes de cerrar este segmento del programa, la siguiente información.
Bueno, porque también tiene que ver con la niñez venezolana. La agresión a la educación pública, sobre todo a la educación primaria, es una agresión brutal y frontal contra los derechos de los niños venezolanos. Sin embargo, hay que recordar que no es ese el único derecho que les es violado a la niñez en nuestro país. Quiero compartir con ustedes una nota publicada hoy en el portal de Tal Cual Digital con la firma de la colega Luisa Quintero. Familiares denuncian cierre técnico del servicio de hematología del Hospital JM de Los Ríos. Un grupo de familiares de niños que reciben tratamiento en el servicio de hematología del Hospital Dr. José Manuel de Los Ríos reclamaron la mañana de este miércoles 12 de septiembre, de este miércoles 13 de septiembre, el cierre técnico del servicio que afecta a un aproximado de 200 niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento para leucemia, anemia depranocrítica, entre otras patologías. El cierre técnico ocurrió tras la renuncia del personal médico que labora en el servicio, debido a los problemas registrados con el medicamento Metrotexate, usado como retardante en el crecimiento de células cancerosas. Fabiana Garantón, directora ejecutiva de la Asociación Civil Santi y sus amigos, indicó que las doctoras se niegan a poner este tipo de medicamento a algunos de los más de 200 niños que necesitan atención inmediata. ¡Qué grave! ¡Qué grave esto! Los familiares de los niños y niñas recluidos en el servicio comentaron que hace un mes y medio un grupo recibió este medicamento y presentó reacciones adversas. Albert Lamus, padre de uno de los niños, dijo que se llegó al acuerdo de que no se va a usar más este medicamento hasta que el Ministerio de Salud dé una respuesta. Ya van más de 20 días que se está esperando una respuesta por parte de las doctoras y la directiva. ¿Qué está esperando el Ministerio de Salud? ¿Que se mueran los niños? El hijo de Lamus, que padece de leucemia linfoblástica aguda, tiene 1 año y 9 meses y desde junio del año pasado es paciente del servicio de hematología. Aquí hay padres o madres que tienen a sus 2 hijos diagnosticados aquí en el servicio y necesitan este medicamento endovenoso o en punción lumbar. Mi hijo no puede dejar de recibir ese medicamento porque está expuesto a que la enfermedad toque su columna y empeore la situación, dijo padre, que repito, es de apellido Lamus. Los familiares también se reunieron con la directiva del hospital y les comentaron que la viceministra de Salud, Juliana Ramos, estaba al tanto de la situación. Tal cual intentó entrevistarse con la directora o subdirectora médica del Hospital JM de Los Ríos, pero se excusaron de ofrecer comentarios pues se encontraban en reunión evaluando la situación del servicio de hematología. Lamus dijo que puede haber 1001 problemas en una institución pública, eso es inevitable, pero si estos niños no reciben sus medicamentos, esto va a ser un conflicto emocional para los padres porque pueden perder a sus hijos. Yo no soy médico, yo soy un papá más del grupo, pero ¿qué les cuesta darle respuesta a estos médicos para que sigan siendo tratados como hasta ahora? Rudy Romero, cuyo hijo de 2 años también padece de leucemia linfoblástica aguda, comentó que algunos niños recibirán quimioterapias entre hoy y el jueves 14 para cubrir parte de los tratamientos. Pero a partir de mañana ya no vamos a recibir del servicio de hematología ninguna revisión a los niños. El hijo de Romero fue uno de los afectados. Él ingresó el 1 de agosto a quirófano para aplicarle el medicamento por punción lumbar. Cuando salió presentó dolor de cabeza, fiebre y vómitos y se le diagnosticó meningitis bacteriana. Estuvo 30 días hospitalizado y lo dieron de alta la semana pasada. Para nosotros es complicada la situación porque no recibimos respuesta de quienes deben darla. Deberían garantizarnos que nuestros hijos sean tratados. Romero señaló que esta es una enfermedad que le puede tocar a cualquier padre. Nosotros estamos consternados porque la respuesta no puede ser nos vamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la garantía? ¿Que el niño recaiga? Otra de las madres exigió que se nos dé respuesta. Es la vida de nuestros hijos que está en riesgo. Mi hija tuvo una recaída en febrero y desde allí ha tocado cualquier cantidad de puertas para levantarle porque aquí no hay yelcos, medicamentos ni acetaminofén siquiera o transfusiones. Tengo que repetirles que estamos hablando del Hospital JM de Los Ríos, el Hospital Pediátrico Bandera aquí en Caracas. Estos niños que están enfrentando esta durísima situación, perdonen que lo diga así porque pareciera un mal chiste, pero son unos privilegiados. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo en tantos otros servicios pediátricos de los demás hospitales destartalados que están en el resto de Venezuela. Imagínense ustedes la situación de los niños que ni siquiera pueden llegar a un hospital destartalado.
Ni siquiera pueden llegar al hospital. O sea, estos que están llegando a lo que... Chicos, yo fui un niño pobre, habitante de los Magallanes de Catia, y tuve que ser tratado a los 11 años en el hospital de niños JM de los Ríos. Sí, hace medio siglo más. Y el JM de los Ríos era como la NASA, ¿me entiendes? Era una cosa impecable, tenía de todo. Los médicos tenían buenos sueldos, las enfermeras tenían buenos sueldos, y la atención, repito, era 5 estrellas. Repito, les comparto un recuerdo de un niño pobre de los Magallanes de Catia que estaba siendo atendido en el hospital JM de los Ríos en los tiempos de la democracia. ¿Qué te puedo decir? En estos tiempos, con el barril de petróleo a 60, 70, 80, hasta $100, en estos tiempos, ¿no?, en que nos damos el lujo, pues, de que nuestro presidente esté en China negociando con la gran superpotencia. En estos tiempos, el servicio de hematología del hospital JM de los Ríos está en cierre técnico porque los médicos tuvieron que renunciar porque hay un conflicto con los medicamentos que tienen que administrar. ¿Hay derecho a eso? Los niños, los padres, las madres responderán que por supuesto que no. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Sí, Elizabeth Báez, un gran abrazo, saludos. Diela Goncalves, ¿cómo estás, querida amiga? Sí, así era. A mí me operaron de un pólipo nasal. Y aquella cosa, repito, era la NASA. Son las 8:34. Publicidad. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Turquía. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Turquía. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Turquía. Atención, mucha atención. El doctor Camargo Bolívar en la Luxwell, frente al elevado en el centro comercial Probable y Ángel 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya, 63-0819. Aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de tecnología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Son las 8:35. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. tranquilo que todo está medido. Está bien. En Estados Unidos y el mundo, la Secretaría de Educación de Estados Unidos viene a hacer de guerra borrar redes sociales. Pásate el sonido. ¿Qué? Búscanos Popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos profundizar en el tema que habíamos enunciado al principio del programa, la conflictiva, compleja situación que vivió la ciudad capital hoy en materia de transporte público con los cortes eléctricos. Más de 10 bajones
de Electricidad que determinaron el cierre del servicio del Metro de Caracas y del ferrocarril hacia los valles del Tuy. Esto se produjo 24 horas después que en una tensa reunión en el despacho del general Reverol, al final, ¿no?, se produjo un acuerdo entre los transportistas del transporte superficial y el gobierno, lo cual permitió que hoy, ¿no?, ante el colapso del metro, bueno, la ciudad pudiese contar con el transporte superficial. Yo no me quiero imaginar de verdad lo que hubiera pasado si ayer, por ejemplo, esa reunión no hubiese terminado en humo blanco y no hubiese habido un acuerdo, una solución. Realmente hubiera sido desastrosa la situación. Una de las personas presentes en esa reunión fue el señor Eligio Molina. Él es líder del sector transportistas en Caracas, de una de las líneas de más extensa cobertura, esta línea Chacaíto-Los Magallanes, precisamente. Eligio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia cuáles fueron los términos del acuerdo a que se llegó ayer y cuál es, cuál fue la situación de conflicto que hubo ayer en la mañana y luego la situación de salvataje que hicieron ustedes hoy, porque ayer en la mañana el gobierno le retiró algunas unidades y hoy ustedes salvaron el día. Si ustedes no hubieran estado activos hoy, realmente el caos en la ciudad capital hubiera sido total. Cuéntanos. Buenas noches, gracias Chugo por esta entrevista. Sí, bueno, el día de ayer se presentó un inconveniente con los compañeros del INPP, donde llegaron a la parada de Chacaíto a multar las unidades, quitar las placas por el cobro el ajuste de tarifa a 10 bolívares. Ya una tarifa que veníamos planteando en reuniones, ¿verdad?, donde salió de la Federación de Transporte el día miércoles un ajuste de 10 bolívares. El usuario venía cancelando bien los 10 bolívares y salieron los compañeros del INPP, la policía bolivariana, y pusieron un choque dentro de un conflicto, diría yo, de usuarios contra transportistas. Bueno, lo que acaba de decir, ayer en la tarde salió el ministro Verón, los compañeros de la mesa del órgano superior, y se acordó de la tarifa de 10 bolívares. Eso es un ajuste para oxigenar un poco el transporte, porque nosotros estamos trabajando a pérdida desde hace mucho tiempo. El transporte hemos venido soportando una decadencia muy fuerte. Es que todo lo estamos comprando en divisas, el dólar nos está golpeando bastante fuerte, bastante. Y aparte de eso también tenemos el problema con el combustible, donde también pasamos horas que tenemos que amanecer haciendo una cola para poder surtir 80 cilindros de combustible, que no nos favorece para prestar un buen servicio al pueblo. Estamos conversando con Eligio Molina, directivo de la línea de transportistas que va de Chacaíto a Los Magallanes de Catie. Nos está refiriendo la situación del día de ayer. Ayer, unos señores del INTT y la Policía Nacional Bolivariana llegaron a Chacaíto a retirarles las placas y a multar las unidades por el cobro de la tarifa, que luego, 6 horas después, aprobaron como oficial tras una reunión en el despacho del mismísimo general Reverol. Gracias a eso, hay que reiterarlo, coge nota, tú, el que le manda los videos y las cosas estas a las oficinas del gobierno, coge nota, es importante. Gracias a eso, hoy no hubo un desastre muchísimo mayor en la ciudad capital. Ahora háblanos de eso. ¿Qué fue lo que pasó hoy y de qué manera el transporte superficial salvó el día en Caracas? Porque lo que yo vi, o sea, a mí no me lo contaron, yo estaba haciendo mi ronda con la gente alrededor de los barrios y lo que vimos nosotros fue realmente espeluznante. Si nosotros no hubiésemos tenido, si los caraqueños no hubiésemos tenido el servicio de transporte superficial, mira, no sé en qué habría parado la situación de hoy en la ciudad capital. Cuéntanos. Sí, eso es un caos total porque, como ustedes, el metro se colapsó con los apagones que hubiera el día de hoy y gracias a que nosotros teníamos nuestras unidades en la calle, todas las organizaciones prestando el servicio, se le pudo dar
darle un buen servicio al usuario. Inclusive hoy en la tarde volvieron a tener algunas líneas, algunos sectores, INTT, el INTRA, por el cobro del pasaje, una cuestión que ya el gobierno tomó una decisión ayer, y yo me imagino que ellos tienen que ir a dar instrucciones a los entes gubernamentales, a la policía, a la Policía de Tránsito, al INTT, al INTRA, todas las instituciones encargadas del transporte, para que no suceda esto que sucedió hoy en la tarde. En Bellas Artes hubo un colapso, llegó el INTT también atropellando a los compañeros de algunas líneas, y también nos presentamos allá al presidente López Resto, el amigo Alfredo Jiménez, y con algunos compañeros para resolver inmediatamente y prestarle servicio a los usuarios para trasladarlos hacia su sitio a sus hogares. Pues. O sea, ustedes estaban salvando el día y llegó el INTT hoy en la tarde a ponerle conflicto a los transportistas superficiales, que eran los únicos que estaban prestando servicio en la capital. Eso es correcto. Qué locura, que se dirigían hacia Antímano, esa zona de Caripao. Qué locura. Eligio, gracias por regalarnos estos minutos y por darnos esta información tan valiosa. Recuerdo. Gracias a usted también, Chumo, de verdad, por tomarnos en cuenta. Mi nombre es Eligio Molina, presidente de la línea Magallanes-Chacarito, de los Mercedes-Benz, que tenemos aproximadamente 60 años rodando en Caracas. Imagínate tú. Un gran abrazo, hermano. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Chumo. Eligio Molina, presidente de la línea de transportistas de Chacarito a los Magallanes de Catia, dándonos cuenta de esto. Repito, les juro, se los aseguro, yo no tenía conocimiento de esto último, pero repito, a los señores del gobierno que se la pasan tomando nota de lo que aquí se dice, lo que aquí se afirma, no sé para qué, bueno, sí sé para qué, para mandárselo al programa del Canal 8 y sacar con pinzas aquellas cosas que creen que les puede hacer falta. Resulta que Caracas estaba en pleno caos. Lo único que estaba salvando la parte eran los transportistas, y se fueron para Bellas Artes a hostilizar a los transportistas. Chicos, vale, ¿qué te puedo decir? Denle la espada de Bolívar al tipo que hizo eso, vale, denle una medalla, nómbrenlo embajador, pero eso sí, mándenlo bien lejos. ¡Qué locura, vale! ¿Quieren saber de locuras? Bueno, mira, hoy a las 5:30 de la tarde había una cola inmensa con la ciudad en pleno caos, con la ciudad en pleno desastre. Había una cola inmensa y extrañísima en la autopista del Este. No fue un accidente, no fue un arrollado, no fue un carro accidentado, no fue un siniestro vial, no. Era una cosa de propaganda que estaba haciendo una gente del gobierno. La Corporación Socialista del Cemento. Llevaron a unos empleados en unos autobuses y los bajaron allí y se pusieron a frizar una pared que estaba allí. Te lo juro. A frizar una pared. Y por supuesto estaban filmando el asunto para sacar la propaganda. La cola llegaba a Prado del Este. Pero a ellos no les importaba, ellos estaban haciendo su propaganda de la Corporación Socialista del Cemento. Una cola gigantesca en medio de una ciudad en caos. Así es que se desgobierna. Cuando son las 8:45 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Y volvemos. Frizando. Señor. Después pasan las cosas, entonces empiezan a decir, no, es que están conspirando. América, Nueva York. José Manalete, José América, Miami. VozDeAmerica.com. El comunicador popular, Chuo Turrialba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero recordarles que en el día de ayer nosotros escuchamos a la colega Carolina Azabache,
que desde Puerto Ayacucho nos dio el reporte de lo que había ocurrido con el colega periodista que fue detenido, desaparecido, porque durante un tiempo no se supo de él. Luego fue judicializado, fue llevado a tribunales, y en el tribunal la jueza, lo que fue una dama magistrada, le dio excarcelación con medidas cautelares. ¿En qué consistían las medidas cautelares? Bueno, en la prohibición de decir nada de lo que estaba pasando en el Parque Nacional Yapacana. No podía decir, pero ni por redes sociales, nada, este colega periodista. Tampoco salió en libertad porque los señores del Ministerio Público apelaron la medida de la jueza, la sentencia de la jueza, y hasta tanto se resuelva la apelación, este colega periodista sigue preso. Sigue preso, pero con la ley Mordaza, ¿no? Imposibilitado de decir nada sobre lo que está ocurriendo en el Cerro Yapacana. Eso ocurrió ayer. ¿Qué ocurrió en el Cerro Yapacana 24 horas después? Bueno, comparto con ustedes un reporte de la cuenta Alberto Rod News. Denuncian fuerte represión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra habitantes de la mina Cacique en el Parque Nacional Yapacana. La Asociación Civil KPKP, que es una organización no gubernamental y también una agencia de noticias indígena, dice: en la mañana de este miércoles se registró un nuevo enfrentamiento por el desalojo de mineros en el Parque Nacional Yapacana. Luego nos dice: KPKP conoció que el hecho ocurrió en la mina Cacique entre efectivos militares que están practicando el desalojo y las personas que resisten a salir de esta área protegida. La acción habría dejado varias personas heridas y algunos fallecidos. Luego un tercer mensaje de la misma cuenta ACKPKP. No se ha podido precisar con exactitud la magnitud de lo ocurrido por la diversidad de versiones que llegan desde el Parque Nacional Yapacana. Desde el mes de diciembre de 2022, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecuta la Operación Autana 2023 para, supuestamente, erradicar la minería ilegal. Estas son algunas de las informaciones. Fíjense ustedes de la forma como la gente de KPKP, que por cierto es una gente muy seria, dicen: mira, hay diversas versiones, no se maneja con precisión sobre la veracidad de la información sobre los heridos o sobre los fallecidos. Recuerden ustedes que ayer nos decía la colega Carolina Sabache que el Parque Nacional Yapacana está muy retirado hacia la frontera sur, muy retirado de la capital de Amazonas, de Puerto Ayacucho, que allí no hay señal de telefonía móvil, celular, que los únicos que se pueden comunicar son quienes tienen equipos satelitales, y que quienes tienen equipos satelitales es la gente del gobierno, es la gente del ejército, la gente de la Fuerza Armada o los elementos que tienen el control ilegal de las minas, ¿no? O sea, o los pranes o la Fuerza Armada, pero el ciudadano y sobre todo los habitantes de allí, no tienen cómo comunicar lo que está ocurriendo. Uno de los pocos periodistas que estaba desde Yapacana diciendo lo que estaba ocurriendo, lo mandaron a callar ayer, ¿no? Y justamente 24 horas después ocurre esto que están refiriendo a través de estas cuentas cuya información estamos proporcionando. La cosa es tan grave que ya es noticia mundial. Comparto con ustedes la versión que da la agencia francesa de noticias France 24. Choques entre militares y mineros de oro durante desalojo en Reserva Natural de Venezuela. Pues el texto. Militares y mineros ilegales chocaron este miércoles durante un desalojo de la Fuerza Armada ejecutado en el Parque Yapacana, la reserva natural más grande de Venezuela, afectada por la extracción ilegal de oro, revelaron a la agencia Fran Press fuentes vinculadas a las operaciones. Un grupo de irregulares, término utilizado por el gobierno para referirse a los rebeldes colombianos y a miembros de organizaciones criminales, nos atacaron con bombas molotov, lanzas e incluso armas de fuego, dijo a Fran Press una fuente militar. Imágenes de heridos en los enfrentamientos circulan en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido un balance oficial sobre los hechos ocurridos en el Parque Nacional Yapacana, estado Amazonas, al sur.
del país. Los enfrentamientos en este sector de 320.000 hectáreas han dejado fallecidos y heridos civiles, indicó en la red X, antes Twitter, Olnar Ortiz, de la ONG Foro Penal, quien señaló que hasta ahora no se ha logrado precisar el número. Reportan la llegada de los heridos por armas de fuego por la Fuerza Armada Nacional, provenientes de Yapacana por el desalojo de la mina El Cacique a la República de Colombia, donde son atendidos, indicó en un mensaje en la red antes denominada Twitter. Desde el 1 de julio, más de 11.594 mineros ilegales han sido desalojados del Parque Nacional Yapacana por irrespetar el ordenamiento jurídico territorial venezolano, detalló en la red Twitter el general Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Durante las operaciones, unos 41 mineros han sido detenidos en flagrancia, entre comillas, de acuerdo a fuentes castrenses. En la reserva operan mineros locales, pero también extranjeros procedentes de Colombia, Brasil y Ecuador. La ONG SOS Orinoco crítica con el gobierno, indicó que para agosto de 2023 unas 23 minas ilegales afectaban 3.316 hectáreas del parque Yapacana. Aparte de estas versiones, ¿no?, tanto en la red Twitter como en este despacho internacional, nos dan una idea general de lo que está ocurriendo. La Fuerza de la Unión obtuvo un testimonio exclusivo para Radio Rumbos de José Mejías. José Mejías es el director de la ONG Fundaredes en Amazonas, sobre lo ocurrido en el Parque Yapacana. Escuchemos el sonido de José Mejías. Bueno, gracias por la oportunidad y a toda tu audiencia. Bueno, lamentable fue la situación que se ha venido desarrollando en el Parque Nacional de Yapacana, que ya tiene tiempo, pues esa situación, bueno, llegó como a su clímax. La mina Cacique, que es como el centro de allí, la capital, y bueno, donde hay como más población, pues, y sucedió este tipo de acontecimientos lamentables. Hasta ahora hay una imprecisión y mucha especulación en cuanto al número de heridos. No sé, que hay heridos porque ahí están los videos, están las anécdotas y las vivencias y los testimonios de muchas personas que desde allá lograron comunicarse, pues, y hacia Puerto Ayacucho para informar de lo que estaba ocurriendo allí, pues. Entonces se habla también de muertos, pero bueno, esta es la presunción que hay, pero que hasta ahora no hay como fehacientemente, solamente creo que el caso de un muchacho de nombre Kenny Carvajal, que hasta ahora, según pues que hay una foto y hay unos detalles, el muchacho de los Pijihuapis, es uno de los fallecidos, que fue de los que trasladaron de allá de esa zona. Entonces, pero realmente así un número en un estado que hasta ahora no, oficialmente no hay. El hospital de Puerto Inírida, ellos informaron hasta ahorita, pues no hace casi una hora, de que estaban atendiendo 4 heridos de allí, ese sector. Entonces, bueno, y que van a seguir informando sobre la situación. Lo cierto del caso es que es bien preocupante lo que está ocurriendo allí. Y bueno, ya se veía que esto era como el preámbulo de esta situación que se viene dando desde que comenzó la operación Autana, que en algún momento iba a avanzar más. Entonces, nosotros solamente, uno como defensor de los derechos humanos, como amazonenses y venezolanos, uno aboga es porque esto no llegue a esos extremos, porque por encima de todo hay que garantizarle trato humanitario, cada condición humana de la persona, indistintamente si está allí en esa zona de manera irregular y además infringiendo la ley. Pues por el otro lado, igualmente, si son o no son extranjeros. O sea, por encima de eso está el hecho de universal de los derechos humanos como tal, que no distingue raza, ni credo, ni nacionalidad. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Lo otro es que uno tiene que ser incluso proporcional de la fuerza. Hemos visto de que, bueno, las imágenes que están allí, los testimonios, ¿no?, que la cosa fue realmente dura. Pues, entonces, creo que son cosas que se tienen que revisar y bueno, ir enmendando en lo posible todo ese tipo de actuaciones. Pero bueno, estos son acontecimientos que hasta ahora es que se están como aclarando
y realmente las próximas horas esto va a seguir en el sentido de ir como poco a poco desmenuzando toda esa situación y qué realmente son las cifras, pues, y qué fue lo que ocurrió realmente allí y las consecuencias en términos de lesionados, pues, y fallecidos, pues. Pero esas son cosas, ¿verdad?, que yo creo que hay que buscar la manera de que sean bien transparentes y además veraces toda la información que se ve allí. Hay unos que lo han trasladado hacia Atabapo, pero entendemos que Atabapo no reúne las condiciones en cuanto a su infraestructura hospitalaria como tal, y han tenido que venir hacia Puerto Ayacucho, por eso todo han optado hacia Puerto Inírida, en la capital del Guainía colombiano, el departamento del Guainía, que está más cerca del Yapacán. Entonces, yo creo que estos son, hay que estar bien atentos para esa situación y yo creo que uno puede compartir que llegue a estos extremos de violencia, así, de esa manera. Ahora, desde hace tiempo el gobierno, el Estado venía informando de que iban a actuar, estaba un proceso de desalojo voluntario, y que eso progresivamente iba a pasar a otra etapa, el desalojo forzado. Bueno, creo que ya comenzó, pues. Entonces, pero bueno, eso es parte también de lo que se tiene que ser como bien diáfano y bien transparente en dar a conocer y que la opinión pública se informe de todo este tipo de cosas, porque se crean dudas, se crean suspicacias, mucha especulación. Entonces van sucediendo cosas, ¿verdad?, que realmente uno no puede compartir, y yo creo que es necesario que el mayor interesado en que todo esto se aclare y que en verdad todo se maneje de la mejor manera es el Estado venezolano. Era la voz de José Mejías, el coordinador de la ONG Fundarredes en el estado Amazonas, en sonido exclusivo, declaraciones exclusivas para las Fuerzas de la Unión. Quiero compartir con ustedes finalmente los comentarios que hace Liborio Guarulla, dirigente indígena y ex gobernador del estado Amazonas, a propósito de esta situación. Lo hace en su cuenta Indio Liborio en la red social Instagram. Muestra un video de lo ocurrido hoy en Yapacana y nos dice: esta es una de las escenas trágicas y dolorosas que están sucediendo en Mina Nueva, Cacique, Monterrey, en las minas del Yapacana, que están saliendo y circulando en las redes a causa del desalojo que viene haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de los mineros, que se ha dicho que es un desalojo pacífico y respetando los derechos humanos, pero los hechos y las imágenes dicen lo contrario. También uno de los verdaderos motivos por el cual fue detenido y procesado el comunicador social Alejandro Acosta, quien ya fue presentado en el Tribunal Penal de Puerto Ayacucho, acusado de supuesta deforestación, contaminación e incitación al delito, cuando la verdad es que solo quería dejar testimonio de lo que está pasando en Yapacana. Los mineros son venezolanos empobrecidos por este régimen y esta revolución, y los indígenas son ahora asesinados e ignorados por esos propios hermanos, es decir, que están peor que 540 años atrás. Esto es lo que dice un dirigente indígena que además fue gobernador del estado Amazonas. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Luis Salazar. Todos trabajando bajo la supervisión de nuestro amigo Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere y si los apagones lo permiten. Hasta mañana. Chio Torrealba en La Fuerza.